Shalom, ¿cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Shabbat Shalom. Estoy en esta noche con otro estudio. Vamos a ver hoy un estudio muy importante también de ir aprendiendo, que es el dominio propio. Shabbat Shalom entonces a los hermanos, aquellos que guardan el día de reposo. Damos gracias al Padre. Estamos en otro estudio entonces en este día de Shabbat. Y vamos a ver hoy qué es el dominio propio, para qué sirve el dominio propio, cómo podemos obtener el dominio propio. Y lo primero que tenemos que ir sabiendo acerca de este tema, ¿por qué es importante hablar del dominio propio? Durante mucho tiempo nos han enseñado en las iglesias, en las congregaciones, tantos temas, tantas cosas importantes dentro de cómo ser una mejor persona, cómo dar fruto, cómo trabajar para el Padre, cómo ejercer un ministerio, etc. Pero muy poco se ha hablado del dominio propio. Y fíjense en que el dominio propio no es algo que nosotros tengamos, sino es algo que venga de Yahweh. Es decir, que si Yahweh no nos da el dominio propio, es imposible nosotros que tengamos el dominio propio. Porque es un fruto espiritual. El dominio propio es algo espiritual, no es algo físico terrenal. Cualquier persona que quiera tener dominio propio y no tiene a Yahweh y no tiene su espíritu, no lo puede tener. Yo puse una imagen ahí donde hay un hombre que le ofrecen diferentes cosas. Le ofrecen un auto, una torta, dinero, le ofrecen diferentes situaciones que obviamente son cosas que le pueden gustar a él. Dominio propio es decir no en cada momento y en cada circunstancia. Sean cosas que a nosotros nos atraigan, nos guste, o sean cosas que no nos afecten nada. Es decir, en todo momento, no, y es decir, sí. Es decir, que todo lo que digamos o todo lo que determinemos en nuestra vida se hará. Entonces, cuando hablamos de dominio propio, en la traducción bíblica podemos ver que también es como el fruto de la templanza. Cuando habla de la templanza, las escrituras, se está refiriendo a dominio propio. Porque a veces creemos que la templanza es algo de ser templado, algo calmo, algo bueno, y no, tiene que ver con el dominio propio. Es decir, que yo decido mi vida y yo decido qué cosas tomar o qué cosas dejar, o a quién escuchar o a quién no escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de dominio propio, es dominar, es tener poder, tener autoridad sobre nuestro yo. Porque nuestra concupiscencia, nuestra carne, nuestro yo es nuestro primer enemigo, que siempre va en contra de las leyes de Dios. Entonces, teniendo dominio propio, teniendo templanza, nosotros podemos manejarnos, podemos automanejarnos y decir, no, Eric, esto está mal, esto no te va a bendecir, esto si lo haces vas a tener una consecuencia mala. Tomar autoridad sobre uno mismo. Y ahora vamos a profundizar bien este tema. Pero lo que tenemos que saber es que hay una lucha interna entre nuestra carne, que es nuestra concupiscencia, y nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Yahweh quiere que vivamos en el espíritu por medio del espíritu de santidad. Y no vivamos en la carne, porque si vivimos en la carne, viviremos emocionalmente. Y si vivimos emocionalmente, hoy estamos bien, alegres, contentos, y mañana estamos totalmente deprimidos, angustiados,
y afligidos. Porque las emociones son inestables. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. Entonces tenemos que lidiar con lo que dice el libro de Gálatas, la lucha entre la carne y el espíritu. Ese espíritu no es el espíritu de santidad de Yahweh, es nuestro espíritu. Donde el Espíritu Santo nos ayuda para poder vivir como Yahweh quiere. Entonces tenemos que saber que el dominio propio nos va a ayudar a nivelar nuestra vida en todas las áreas. El dominio propio es fundamental para madurar, crecer, independizarnos. Y vuelvo a decir, el dominio propio es un fruto espiritual que viene del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santidad de Yahweh. No viene del hombre. Porque aunque el hombre pareciera que tiene dominio propio, no tiene dominio propio, porque es un don, es un regalo, es un fruto espiritual que viene de Yahweh. Como les decía al principio, Shabbat Shalom a los hermanos que se van sumando, como les decía al principio, aquel hombre o ser humano que no tiene el espíritu de santidad no puede tener dominio propio. Miren, los que nos habla Gálatas, Pablo, capítulo 5, versículo 23. Y el fruto del Espíritu, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu, el Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad de Yahweh. El fruto del Espíritu de Yahweh es amor. ¿Cuál es? Amor. Y del amor viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. Muchas veces nos han enseñado sobre el amor, sobre el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. ¿Saben lo que es la benignidad? Benigno, ser alguien bueno. Alguien que no tiene malos pensamientos. Alguien que siempre piensa en lo positivo, en lo bueno. Ese es un fruto del Espíritu Santo. Benignidad, bondad. Alguien bondadoso que da, que es generoso. Fe, mansedumbre. Moisés fue manso. Una paciencia de oro tuvo con el pueblo hebreo. Y templanza, que es dominio propio. Entonces vamos a enfocarnos hoy en el último fruto del Ruach HaKodesh, el dominio propio. Ahora, miren lo que dice Segunda de Pedro. Vamos a leer ahí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por eso, hermanos, añaden a sus vidas con sabiduría fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Templanza, dominio propio. ¿Qué dice ahí Pedro? Fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia y piedad afecto maternal y afecto maternal amor. Fíjense lo que sigue diciendo ahí. 8. Si tienes necesidad de estas cosas que abundan sobre ustedes, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces son frutos espirituales lo que Pedro está diciendo ahí, lo que Pablo está diciendo en Gálatas 5. Ahora fíjense lo que dice, versículo 9.
Pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor, el que no tiene estas cosas es muy corto de vista y está ciego. ¿A qué se refiere? ¿Que no ve? No, que no ve las cosas espirituales. Está ciego espiritualmente. Eso es lo que está diciendo. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, que al dejar el pecado en nuestras vidas, nuestra intimidad o relación con el Ruach HaKodesh se va alejando, apagando. Cuando le damos pecado a nuestras vidas. Cuando perdemos la visión espiritual. Cuando nuestra mirada empieza a ser puesta en las cosas de este mundo, basado al pecado, porque poner nuestra mirada en el mundo no está mal, pero sobre todo hay que poner la mirada en el Padre. Cuando el pecado entra oscuridad, entra tinieblas a nuestra vida, nuestros ojos espirituales se empiezan a oscurecer y ahí es donde podemos empezar a perder todo lo que Pedro está diciendo acá. Y dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme su ministerio y vocación, porque haciendo estas cosas jamás caerán. ¿Qué cosas? Los frutos jamás caerán. Por eso el dominio propio es muy importante llegar a alcanzarlo, adquirirlo, trabajarlo y vivirlo. Porque el Espíritu de Santidad es el que nos da esas herramientas. Son dones, son frutos, pero son herramientas espirituales que nos ayudan a caminar con Yahweh en esta tierra y a servirle a Él. Entonces vamos a avanzar un poco más. Fíjense en lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que controla el enojo que el fuerte. ¿Cómo podemos controlar el enojo? A través del dominio propio. Mejor es que el que domina su espíritu y no el que conquista una ciudad. Fíjense lo que dice la Escritura. Dominar nuestro enojo y dominar nuestro espíritu. ¿Es mejor eso? ¿Es mejor eso que el fuerte y el que gobierna o que domina una ciudad? Por eso, si nosotros podemos dominarnos y controlarnos, es nuestra mayor victoria hacia el mundo de los demás. Porque si Satanás viene a tentarnos y nosotros sabemos manejarnos y tener dominio propio, aunque él nos tiente, no va a poder hacernos caer. Lo que le pasó al Mesías en el desierto fue que él tuvo dominio propio. Porque él, teniendo hambre, teniendo necesidad, fue tentado por Satanás y él venció. Satanás no pudo hacer nada con él, porque él ejerció el dominio propio. Ahora fíjense que Santiago también habla del dominio propio. Santiago capítulo 3, y dice, la lengua llena de veneno mortal, con ella bendecimos a Yahweh o maldecimos a los hombres. Del corazón abundan todos los pecados. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que la lengua puede ser una herramienta para bendecir o para maldecir. Y ahí es donde entra también el dominio propio. ¿Cuántas personas que son creyentes, que se dicen ser hijos de Yahweh, que congregan, que sirven, no tienen freno a su lengua? Viven juzgando, criticando, maldiciendo, sacando en el cuero al pastor, al líder, a los hermanos. Viven hablando de maldición. ¿Pero por qué es una persona así? Porque no tiene dominio propio. Personas que son creyentes y viven teniendo pensamientos
malos, negativos, pensamientos de pecado, de concupiscencia. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Si no tenemos dominio propio, el pecado va a entrar como Pancho en su casa. Y ese es un gran dicho. Como Pancho en su casa. O sea, que el pecado va a entrar en nuestra vida como si fuera su casa. Si no tenemos dominio propio. ¿Cuántas personas congregan, van a la iglesia, leen la Biblia, oran, buscan al Padre? Dentro de la iglesia están bendecidos, gloria a Dios, aleluya. Salieron y ya en la esquina comenzaron a pecar. Ya luego a las horas empezaron a darle lugar a un montón de cosas que a Yahweh no le agrada. Y llega el fin de semana, pasan los días y están totalmente envueltos de pecado. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay dominio propio. Ahora, ¿el dominio propio viene de nuestra propia vida? No. Viene del Espíritu de Santidad que tiene que vivir y morar en nosotros. Si no, es imposible. Por eso ningún ser humano puede tener dominio propio con sus propias cualidades, facultades o conocimientos. Sin el Espíritu de Santidad no podemos tener dominio propio. Ahora, vamos a ver algunos puntos o características que podemos llegar a trabajar en nuestras vidas para tener dominio propio. Si tenemos dominio propio, que es el último fruto que Gálatas nos habla del Espíritu de Santidad, tenemos que entender que lo primero que tenemos que tener dominio propio es de nuestra lengua, de nuestras palabras, de lo que hablamos, de lo que decimos. Dice la Escritura, el sabio refrena su lengua, pero el necio lo arruina. Son esas personas que hablan de más y que terminan diciendo cosas que no tendrían que haber dicho. Y que terminaron lastimando gente, haciendo un desastre. Bueno, esas personas no tienen dominio propio. Un predicador, un siervo, una sierva de Yahweh, sin dominio propio no puede ministrar a nadie. Porque tiene que medir sus palabras. Para aconsejar a alguien también tiene que tener dominio propio. Porque vos no podés decirle todo a la persona, porque hay cosas que si se lo decís las podés lastimar. Entonces tenés que ser sabio en poder aconsejar, en poder hablar. Y eso significa tener dominio propio en nuestras palabras. Un hombre de familia tiene que tener dominio propio, porque todo lo que él diga afectará a su esposa y a sus hijos y a la familia. Entonces, fíjense que dice Proverbios, pero dice, pero el que guarda su lengua protege su vida. ¿Por qué? Porque según lo que hablamos es la consecuencia que vamos a tener. Pero el ligero de lengua o de labios provoca su ruina. Entonces nosotros como hijos de Yahweh tenemos que aprender a tener dominio propio en nuestra boca. Cuando tenemos que callarnos, nos tenemos que callar. Cuando tenemos que hablar y aconsejar, hagámoslo bien. Cuando tenemos que hablar en algún pensamiento que tenemos hacia un grupo de personas, hacia las familias, etc., pensemos bien lo que vamos a decir. Hay personas que no piensan antes de hablar y lo largan. Y eso puede lastimar a muchas personas. Entonces el dominio propio es una herramienta que el Espíritu de Santidad nos da, de Yahweh, para poder decir, bueno, esto voy a hablar, esto no. Estas cosas tengo que decir, estas cosas no las puedo decir. Entonces, cuidado con lo que decimos. Fíjense en lo que dice la Escritura, que todos nosotros tendremos que rendir cuenta
de todo lo que hemos hecho y hablado. Hecho y hablado. Todo lo que hemos hecho en esta vida. Dominio propio, ¿dónde? En el cuerpo. Dominio propio en el cuerpo. El cuerpo es una habitación del Espíritu de Santidad de Yahweh. Es una habitación. Tenemos que cuidar, amar, honrar a nuestro cuerpo. Entonces, fíjense que el cuerpo, si bien se desgasta, si bien es temporal, que nosotros lo tenemos en este mundo, tenemos que amar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo con nuestros alimentos. Eso es tener dominio propio. Si a vos te gusta la hamburguesa, te gusta el pancho, te gusta el choripán y te encanta y comes todos los días, todos los fines de semana, tu cuerpo te va a cobrar factura. Si vivís comiendo fritura, si vivís comiendo cosas que te hacen mal a tu cuerpo, es porque no tenés dominio propio en la comida. Entonces nosotros tenemos que entender que si a mí me gusta comer hamburguesa, yo puedo comer hamburguesa, pero de vez en cuando. Y si voy a un lugar donde todos están comiendo hamburguesa y yo tengo unas ganas de comer hamburguesa y me muero de comer hamburguesa y me como 3 hamburguesas, es porque no tengo dominio propio. Si yo como cosas que no me hacen bien y no me importa nada y lo como, es porque no hay dominio propio. Entonces tenemos que tener dominio propio en nuestro cuerpo. Dominio propio en dormir. Escuchame lo que te digo. Dormir entre 6 y 8 horas por noche es lo ideal para dormir. Dormir la siesta 1 hora, más no. 2 horas máximo. Tener dominio propio, duermo un rato, listo, ya está, me recuperé, sigo. Duermo a la noche 6, 8 horas, listo, sigo. Con la comida pasa lo mismo. Con el ejercicio, haces ejercicio, bueno, que sea un tiempo determinado. Mayormente, lo normal es 3 veces por semana, hora y media. Con eso es suficiente. Si querés agregarle más, podés agregarle. Pero tenés que tener dominio propio. Porque hay gente que vive en el gimnasio y pareciera que es su casa. Entonces no puede haber algo o alguien que nos domine en este mundo. Ni nosotros mismos tenemos que permitir que nos domine, sino que nosotros, como seres que somos, tenemos que dominarnos y tenemos que dominar todo lo que el mundo nos da. Tener dominio propio en nuestros pensamientos, lo que pensamos. ¿Cuántos pensamientos se nos vienen cada día? Cuando pensamos mal de alguien, cuando pensamos en pecar, cuando pensamos en hacer cosas que a Yahweh no le agrada, o cuando pensamos bien. El pensamiento. Dice la Escritura, y piensen en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto, todo lo que tiene buen nombre. ¿Cómo podemos cambiar nuestra mentalidad? Cambiar los pensamientos, estudiando la palabra del Padre, escudriñándola, poder estudiar, poder orar, escuchar adoración, poder buscar la naturaleza, porque ahí es donde nuestra mente se desenchufa, nuestro inconsciente también. Tener dominio propio en lo que vemos en nuestros ojos. Recuerden que nuestros ojos es la ventana de lo que somos internamente. Como están nuestros ojos, está nuestro interior. Dice la Escritura, si nuestro ojo está sano, todo nuestro ser será luz. Pero si nuestro ojo está enfermo o en oscuridad, todo nuestro interior o nuestro cuerpo estará en oscuridad.
tener dominio propio con lo que vemos, películas, videos, etcétera. Cuidado en la calle, lo que vemos, las cosas que nos hacen mal, no tenemos que verla, tenemos que ejercitar el dominio propio con lo que vemos en los ojos. Dominio propio en el corazón. Cuidado con los sentimientos. Hay personas que se enamoran rápidamente y viven sufriendo emocionalmente. Cuidado con el corazón. Tengamos dominio propio con el corazón. Dice la Escritura, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Tengamos dominio propio con nuestros sentimientos. No regalemos nuestros sentimientos a cualquier persona que conozcamos rápidamente. Cuidado, cuidado con nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar limpio, sano, lleno de luz, lleno del Espíritu de Yahweh. Tener dominio propio en nuestro caminar, en nuestras decisiones, en lo que queremos, con la gente que nos rodeamos. Hay gente que quizás te reunís o son amigos conocidos que no te bendicen, que no te aconsejan bien, que no te llevan por buen camino. No sigas su caminar, no sigas sus consejos. Tené dominio propio en tu caminar. Porque si no tenés dominio propio, viene cualquiera y te dice 2 palabras y vos lo terminás haciendo. Y esa persona es como un barrilete, va por un lado, va para el otro y se lleva en sí por los consejos y todas las cosas que le dicen. Dominio propio, como dice la palabra de Yahweh, cuando tu sí sea sí y tu no sea no. Aprovecha bien el tiempo. Hay gente que vive rascándose el ombligo. Hay gente que no hace nada en todo el día y después quieren que las bendiciones les lluevan del cielo. Dominio propio sobre el tiempo. Son 24 horas. ¿Qué haces en 24 horas? ¿Cuánto tiempo dormís? ¿Cuánto tiempo comés? ¿Cuánto tiempo caminás, estudiás, viajás? ¿Qué es lo que haces? Seamos personas con dominio propio en manejar bien el tiempo. En la economía, con las deudas. Hay personas que sacan préstamos para pagar deudas y terminan de pagar deuda y sacan otro y otro y otro y están endeudados y nunca salen, nunca salen. Es como querer caminar en un fango de barro, nunca salen. No hay dominio propio, gasto acá, gasto allá, quiero comprar esto, quiero comprar el otro. No pueden salir de ese pozo. Entonces podemos hablar de muchas áreas de nuestras vidas con respecto al dominio propio. Pero lo que yo quiero decirles es que necesitamos aprender a manejar el dominio propio en nuestras vidas. Primeramente, si nosotros no tenemos ese fruto, tenemos al Espíritu Santo, pero no lo tenemos que pedirle a Él que nos ayude a desarrollarlo, a ejercitarlo, a usarlo. Miren lo que dice Pedro: practiquen el dominio propio, porque Satanás anda como león rugiente. Podemos tener los demás frutos: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Pero si no tenemos templanza, no tenemos dominio propio, Satanás puede manipularnos, usarnos y hacernos caer. Y un claro ejemplo, yo puse acá algunos ejemplos. David, el rey David, cayó en pecado con Betsabé. Fue un gran siervo, un gran rey, pero no ejercitó el dominio propio. Porque luego terminó matando al esposo de esta mujer y luego vinieron las consecuencias. Sansón se terminó casando, juntando con mujeres paganas, donde Yahweh le dijo que no lo haga.
y cayó en las manos de una mujer que le tenía maldad, que era una pagana, que fue Dalila. Sansón tenía poder sobrenatural, él manejaba todas las situaciones hasta que él no ejercitó el dominio propio. Miren lo que dice Proverbios 25-28. Como una ciudad sin defensa y sin muralla es quien no tiene dominio propio. Es como una ciudad sin defensa y sin muralla. ¿Quién? Vos, yo, si no tenemos dominio propio. Satanás es tan astuto que va a buscar la manera de hacernos caer y hacernos bolsa, destruirnos. Pero si tenemos dominio propio, con el poder del Espíritu de Santidad de Yahweh, vamos a poder vencer. Entonces yo voy a dar un ejemplo. Si a vos te cuesta comer sano y comes cualquier porquería y tu cuerpo se está enfermando, tenés que empezar a ejercitar dominio propio. Si vivís en deudas y no podés salir económicamente a flote, entonces tenés que ejercitar dominio propio ahí. Si tenés malos pensamientos y continuamente estás teniendo malos pensamientos, tenés que trabajar el dominio propio en los malos pensamientos. Fíjense lo que dice Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7. Y Yahweh, dice Timoteo, Yahweh no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Si no tenemos dominio propio, las consecuencias son gravísimas. Y si nos equivocamos, tenemos que aprender en esas equivocaciones para no volver a cometer los mismos errores. Miren lo que dice Proverbios 16:32. Es mejor, dice, es mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Muchas veces nos enseñan que tenemos que dar, que tenemos que hacer, que tenemos que ser, que tenemos que trabajar, etcétera, etcétera. Para afuera, para afuera, para afuera. ¿Y nosotros? Primero tenemos que dominarnos a nosotros mismos. Primero tenemos que tener dominio propio de nosotros mismos para poder luego trabajar y ayudar a los demás. Entonces, para poder ir terminando el mensaje, Isaías 53 nos habla claramente de lo que el Mesías padeció en ese proceso que fue al Calvario, a la cruz. El Mesías vivió en el dominio propio. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué significa esto? Angustiado y afligido, no abrió su boca. Fue como cordero llevado al matadero, pero no dijo nada. ¿Qué es eso? Amor. ¿Pero qué es dominio propio? Es hacer algo que tengo que hacer para mi bien o para el bien de los demás, aunque sufra, aunque me cueste, pero lo voy a hacer. Y vivir en santidad, vivir como Yahweh quiere, es tener dominio propio, porque sin dominio propio es imposible vivir agradando al Padre. Por eso decía al principio, el ser humano que no tiene a Yahweh es imposible que viva en dominio propio, porque el que no tiene dominio propio vive en esclavitud por el pecado. Teniendo dominio propio, teniendo el fruto del Espíritu Santo, podemos llegar a vencer al pecado. ¿Por qué?
porque teniendo dominio propio de todo nuestro ser, de todo nuestro cuerpo, de nuestra vida, no le vamos a dar lugar al pecado, a la maldad, ni a nada malo que nos pueda hacer daño. Entonces, para ir terminando, no basta con leer la Biblia, no basta con orar, no basta con congregar, no basta teniendo a Yahweh o el Espíritu Santo, sino que necesitamos tener las herramientas espirituales. Las herramientas espirituales nos van a ayudar a caminar como Yahweh quiere. Entonces termina diciendo ahí Pablo en Gálatas, capítulo 5, vamos a leerlo ahí, y vamos a terminar con este mensaje en Gálatas, capítulo 5. Fíjense lo que dice. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, humildad y dominio propio. Esperen que no lo encuentro ahora acá, el versículo. Acá está, acá lo tengo anotado. Y dice: contra tales cosas, contra tales frutos, ¿no? Con todos los frutos del Espíritu Santo, contra tales no hay ley. Y acá quiero aclarar algo. Esa ley no es la Torá de Yahweh, porque está mal traducido la Reina Valera la palabra ley. Porque cuando hicieron la traducción, metieron todas las palabras que se refería a una ley sobre una palabra en español que es ley. Pero en realidad en las escrituras hay dos tipos de ley: la ley como Torá de Yahweh y la ley del pecado. Cuando acá termina diciendo ahí en Gálatas 5:22, no hay ley que condene estos frutos. Esa ley no es la Torá de Yahweh, sino es la ley del pecado. Por eso, aquel que tenga los frutos del Espíritu de Santidad no va a tener el pecado como gobernador. El pecado no va a poder gobernar a esa persona, por lo cual la ley del pecado no puede ser vigente en esa persona. Cuando dice no hay ley, es la ley del pecado. ¿Por qué? Porque la ley del pecado es muerte. Entonces, para terminar el mensaje, ¿qué significa dominio propio? Es una herramienta espiritual que Yahweh nos puede dar a través de su espíritu para poder avanzar en la vida y ser plenos en Yahweh. Y no permitir que Satanás nos destruya, que el pecado entre y arruine nuestras vidas, sino que teniendo dominio propio, tenemos fortaleza, tenemos una muralla, que podemos ser más fuertes que aún una ciudad completa. ¿Por qué? Porque el que no tiene dominio propio, dice la Escritura, es como una ciudad sin murallas y sin defensa. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Hoy regresé de viaje, ha sido días de bendición, de familia, de descanso, y damos gracias al Padre en este día de reposo. Entonces, que Yahweh les bendiga, que tengan un fin de semana bendecido. Este domingo viajo nuevamente, voy a estar unos días viajando, seguramente me voy a estar conectando en diferentes lugares donde tenga internet, así que vamos a estar conectados. Cualquier consulta, duda, pregunta que tengan de este tema, de otros, ya saben, me hablan, nos comunicamos. Aquellos que quieran recibir estudios, hay un grupo de WhatsApp, La Senda Antigua, donde recibo muchos hermanos que se van agregando para poder recibir los estudios en audio. Así que tengan un Shabbat bendecido, que espero que este mensaje haya bendecido tu vida y entender qué es dominio propio y la importancia de tener
como nosotros, como hijos de Yahweh, esta herramienta y este fruto para nuestras vidas. Así que gracias por estar conectados, gracias por cada saludo. Que el Padre te bendiga, bendiga tu familia, tus hijos, tu economía, bendiga tu ministerio, tu trabajo, tu salud, y que el Ruach HaKodesh resplandezca sobre tu vida. Nos vemos pronto. Shabbat Shalom.